Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema, digamos, asterisco caliente asterisco. Vamos a hablar de Turquía en 2025 y las posibles crisis que podrían estar a la vuelta de la esquina. Sí que suena un poco apocalíptico, pero vamos a analizarlo con cabeza fría y con datos para entender qué podría pasar y por qué. Antes de empezar, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si les interesa este tipo de contenido. Denle a la campanita para no perderse ningún vídeo y, por supuesto, dejen su like si les gusta lo que vamos a ver hoy. Es la mejor forma de apoyar el canal. Vale, Turquía 2025. ¿Por qué decimos que podría explotar? Bueno, no me refiero a explosiones literales, obviamente. Hablamos de una explosión de problemas, de crisis que podrían converger y crear una situación realmente complicada. Y cuando digo complicada, me refiero a nivel económico, político y social. Empecemos por lo obvio, la economía. Turquía lleva años lidiando con una inflación galopante. No es un secreto para nadie. La lira turca ha perdido mucho valor frente al dólar y al euro, lo que encarece las importaciones y dificulta la vida de la gente común. Piensen en el precio de la comida, de la gasolina, de cualquier cosa que dependa de las importaciones. Todo eso sube y sube. Pero no solo es la inflación. También hay problemas con la deuda externa. Turquía tiene una deuda considerable y pagarla se vuelve cada vez más difícil con una moneda tan debilitada. Esto, a su vez, puede llevar a recortes en el gasto público, afectando a servicios esenciales como la sanidad y la educación. Y ya sabemos lo que pasa cuando la gente empieza a sentir que el gobierno no les está apoyando: protestas, descontento social, inestabilidad política. Hablando de política, la situación también es compleja. El gobierno de Erdoğan lleva años en el poder y ha consolidado su control sobre muchas instituciones. Esto, si bien puede ofrecer cierta estabilidad a corto plazo, también puede generar frustración entre aquellos que no se sienten representados o que ven sus derechos limitados. Piensen en la libertad de expresión, la libertad de prensa, la independencia judicial. Todas estas son cuestiones que han sido objeto de debate y preocupación en los últimos años. Además, la política exterior de Turquía es, digamos, activa. Está involucrada en varios conflictos regionales, desde Siria hasta el Mediterráneo Oriental. Estas intervenciones, además de tener un coste económico, también pueden generar tensiones con otros países, lo que a su vez puede afectar a las relaciones comerciales y a la estabilidad regional. Ahora bien, volviendo a la economía, no todo son malas noticias. Turquía tiene una población joven y emprendedora, una industria manufacturera sólida y un sector turístico importante. Si el gobierno lograra implementar reformas económicas sensatas, controlar la inflación y fomentar la inversión extranjera, podría haber una recuperación. Pero para eso se necesita voluntad política y una visión a largo plazo. Pero aquí viene el quid de la cuestión. Para 2025, las elecciones presidenciales serán cruciales. Si Erdoğan se presenta y gana, podríamos ver una continuación de las políticas actuales, con sus riesgos y oportunidades. Si pierde, podría haber un periodo de incertidumbre política y, dependiendo de quién gane, un cambio radical en la dirección del país. Y no olvidemos el factor geopolítico. Turquía es un país clave en la región, con una ubicación estratégica entre Europa y Asia. Su relación con la Unión Europea, con Rusia, con Estados Unidos, todo eso influye en su estabilidad y en su futuro. Una escalada de tensiones en la región, un cambio en las alianzas internacionales, todo eso podría tener un impacto significativo en Turquía. Entonces, ¿qué dramas nos esperan en Turquía en 2025? Pues, como ven, hay muchos factores en juego. Una economía vulnerable, una política interna polarizada, una política exterior ambiciosa y un entorno geopolítico incierto. La combinación de todos estos factores podría llevar a una situación de crisis, pero también podría abrir la puerta a nuevas oportunidades. Todo dependerá de las decisiones que se tomen en los próximos años. Para resumir lo que hemos visto hoy, Turquía se enfrenta a un futuro incierto en 2025. Los desafíos económicos, políticos y geopolíticos son considerables, pero también hay oportunidades para la recuperación y el crecimiento. Las elecciones presidenciales serán un momento clave para definir el rumbo del país. En definitiva, el futuro de Turquía es una incógnita,
pero es un tema que merece la pena seguir de cerca. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado una idea de lo que podría estar pasando en Turquía en los próximos años. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Turquía está en camino de una crisis? ¿Qué factores creen que son más importantes? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer lo que piensan y discutir estos temas con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado el vídeo, déjenle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. *** ampliación, Turquía en 2025, un análisis profundo de las posibles crisis ***. Hola de nuevo, familia. Siguiendo con el tema de Turquía en 2025, vamos a profundizar un poco más para entender mejor la magnitud de los desafíos y las posibles soluciones. Porque, como siempre digo, entender el problema es el primer paso para encontrar una solución. *** el dragón de la inflación, un análisis detallado ***. Ya hemos hablado de la inflación, pero merece la pena dedicarle más tiempo. No se trata solo de un número en un gráfico, la inflación tiene consecuencias reales en la vida de las personas. Piensen en una familia que tiene un presupuesto ajustado. Cada vez que los precios suben, tienen que recortar gastos. Quizás ya no pueden permitirse comprar carne, o tienen que renunciar a las actividades extraescolares de sus hijos. Esto genera estrés, ansiedad y frustración. La inflación en Turquía no es un fenómeno nuevo, pero se ha intensificado en los últimos años. Hay varios factores que contribuyen a esto. En primer lugar, la política monetaria del gobierno, que ha sido criticada por ser poco ortodoxa. Bajar las tasas de interés en un contexto de alta inflación va en contra de los manuales de economía y ha erosionado la confianza en la lira. En segundo lugar, la dependencia de Turquía de las importaciones. El país importa gran parte de su energía, materias primas y bienes de capital. Cuando la lira se debilita, estas importaciones se vuelven más caras, lo que alimenta la inflación. En tercer lugar, la incertidumbre política y geopolítica. Los inversores son reacios a invertir en un país que se percibe como inestable, lo que reduce la entrada de capital y debilita aún más la lira. ¿Qué se puede hacer para controlar la inflación? La respuesta no es sencilla, pero requiere un enfoque integral. En primer lugar, el gobierno debe adoptar una política monetaria más creíble y predecible. Esto podría implicar subir las tasas de interés para enfriar la economía y restaurar la confianza en la lira. En segundo lugar, Turquía debe diversificar su economía y reducir su dependencia de las importaciones. Esto podría implicar invertir en energías renovables, desarrollar industrias locales y fomentar la innovación. En tercer lugar, el gobierno debe mejorar el clima de inversión y reducir la incertidumbre política. Esto podría implicar fortalecer las instituciones democráticas, garantizar la independencia judicial y promover la transparencia. *** la deuda externa, una bomba de tiempo ***. Además de la inflación, la deuda externa es otro gran desafío para la economía turca. Turquía tiene una deuda externa considerable, tanto en términos absolutos como en relación con su PIB. Gran parte de esta deuda está denominada en dólares, lo que la hace aún más vulnerable a la depreciación de la lira. Cuando la lira se debilita, la carga de la deuda se vuelve más pesada, ya que se necesitan más liras para pagar los mismos dólares. Esto puede llevar a una espiral descendente en la que la depreciación de la lira aumenta la carga de la deuda, lo que a su vez debilita la lira. Además, la deuda externa puede limitar la capacidad del gobierno para invertir en servicios públicos y proyectos de infraestructura. Si gran parte del presupuesto se destina al pago de la deuda, quedan menos recursos para la sanidad, la educación y otros servicios esenciales. ¿Qué se puede hacer para gestionar la deuda externa? En primer lugar, el gobierno debe tratar de renegociar los términos de la deuda para obtener condiciones más favorables. Esto podría implicar extender los plazos de vencimiento, reducir las tasas de interés o incluso obtener algún tipo de condonación de la deuda. En segundo lugar, Turquía debe tratar de atraer más inversión extranjera directa para aumentar sus reservas de divisas y reducir su dependencia del endeudamiento externo.
En tercer lugar, el gobierno debe adoptar políticas fiscales prudentes para reducir el déficit público y controlar el crecimiento de la deuda. Asterisco asterisco el pulso político, entre la consolidación y la frustración asterisco asterisco. La situación política en Turquía también es compleja. El gobierno de Erdoğan ha consolidado su poder en los últimos años, pero esto ha generado críticas y preocupaciones sobre el estado de la democracia y los derechos humanos. La libertad de expresión, la libertad de prensa y la independencia judicial han sido objeto de debate y preocupación en los últimos años. Muchos periodistas, académicos y activistas han sido encarcelados o perseguidos por criticar al gobierno. Además, la polarización política ha aumentado en Turquía, lo que dificulta el diálogo y el consenso sobre los principales desafíos del país. ¿Qué se puede hacer para mejorar la situación política? En primer lugar, el gobierno debe respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esto implica liberar a los presos políticos, garantizar la libertad de prensa y la independencia judicial, y proteger a las minorías. En segundo lugar, Turquía debe fortalecer sus instituciones democráticas y promover la participación ciudadana. Esto implica reformar el sistema electoral, garantizar la transparencia en la gestión pública y fomentar el diálogo entre diferentes grupos de la sociedad. En tercer lugar, el gobierno debe tratar de reducir la polarización política y promover el consenso sobre los principales desafíos del país. Esto implica adoptar un enfoque más inclusivo y conciliador, y buscar el diálogo con la oposición y la sociedad civil. Asterisco asterisco la danza geopolítica, un juego de equilibrio asterisco asterisco. La política exterior de Turquía es compleja y multifacética. El país está involucrado en varios conflictos regionales, desde Siria hasta el Mediterráneo oriental. Además, Turquía tiene relaciones tensas con varios países, incluyendo a la Unión Europea, Grecia, Chipre y Arabia Saudita. Estas tensiones pueden tener consecuencias económicas y políticas. Por ejemplo, las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea o Estados Unidos podrían dañar la economía turca. Además, un conflicto militar en el Mediterráneo oriental podría tener graves consecuencias para la estabilidad regional. ¿Qué se puede hacer para mejorar la política exterior de Turquía? En primer lugar, el gobierno debe tratar de resolver los conflictos regionales por medios pacíficos y diplomáticos. Esto implica buscar el diálogo con otros países y respetar el derecho internacional. En segundo lugar, Turquía debe tratar de mejorar sus relaciones con la Unión Europea y otros países. Esto implica abordar las preocupaciones sobre el estado de la democracia y los derechos humanos, y promover la cooperación económica y cultural. En tercer lugar, el gobierno debe adoptar una política exterior más pragmática y basada en los intereses nacionales. Esto implica evitar la confrontación innecesaria y buscar el equilibrio entre diferentes potencias regionales y globales. Asterisco asterisco el escenario de las elecciones de 2025, un punto de inflexión asterisco asterisco. Como ya hemos mencionado, las elecciones presidenciales de 2025 serán cruciales para el futuro de Turquía. Si Erdoğan se presenta y gana, podríamos ver una continuación de las políticas actuales, con sus riesgos y oportunidades. Si pierde, podría haber un periodo de incertidumbre política y, dependiendo de quién gane, un cambio radical en la dirección del país. Las elecciones también serán un barómetro del estado de ánimo del país. ¿Está la gente contenta con la dirección que ha tomado Turquía en los últimos años? ¿O están buscando un cambio? La respuesta a estas preguntas tendrá un impacto significativo en el futuro del país. Asterisco asterisco oportunidades en la adversidad, el potencial de Turquía asterisco asterisco. A pesar de todos los desafíos, Turquía también tiene un gran potencial. El país tiene una población joven y emprendedora, una industria manufacturera sólida, un sector turístico importante y una ubicación estratégica entre Europa y Asia. Si el gobierno lograra implementar reformas económicas sensatas, controlar la inflación, gestionar la deuda externa, fortalecer las instituciones democráticas y mejorar sus relaciones con otros países, Turquía podría superar sus desafíos y aprovechar su potencial. Pero como siempre digo, todo dependerá de las decisiones que se tomen en los próximos años. Asterisco asterisco conclusión, un futuro incierto pero no desesperanzador asterisco asterisco. En resumen, Turquía se enfrenta a un futuro incierto en 2025. Los desafíos económicos, políticos y geopolíticos son considerables, pero también hay oportunidades para la recuperación y el crecimiento.
Las elecciones presidenciales serán un momento clave para definir el rumbo del país. En definitiva, el futuro de Turquía es una incógnita, pero es un tema que merece la pena seguir de cerca. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado una idea de lo que podría estar pasando en Turquía en los próximos años. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Turquía está en camino de una crisis? ¿Qué factores creen que son más importantes? ¿Qué soluciones proponen? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer lo que piensan y discutir estos temas con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado el vídeo, déjenle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.